A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. El coronel Colin Richmond estaba en posición de firmes mientras el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el patio de armas de Fort Braxton. A sus 42 años. Imponía respeto con sus ojos de acero gris y sus rasgos curtidos que hablaban de 20 años de servicio militar. Su pecho lucía cintas de 3 despliegues, incluida la Cruz por Servicio Distinguido. La segunda condecoración militar más alta de la nación. Otra vez una evaluación de desempeño sobresaliente, Colin, dijo el general Howard Atkins, deslizando la carpeta sobre su escritorio de caoba. El Estado Mayor Conjunto está hablando de tu ascenso a general de brigada. Te lo has ganado. La expresión de Colin permaneció estoica, aunque internamente, la satisfacción lo recorría. Se había abierto camino a pulso desde ser un soldado raso hasta oficial superior gracias a su pura determinación y brillantez táctica. Cada misión, cada decisión, había sido calculada para avanzar en su carrera y asegurar el futuro de su familia. Gracias, señor. Sirvo al placer de mi país. Por eso te recomiendo para el puesto en el Pentágono. Es hora de que pases a las grandes ligas. Mientras Colin atravesaba las puertas de su casa en los suburbios, vio el Mercedes plateado de su esposa Vicky en la entrada. Junto a un BMW negro desconocido. Extraño, no había mencionado que esperaba compañía. Vicky Richmond, de soltera Dodge, había sido la esposa militar perfecta durante 15 años. Hermosa. Encantadora en las fiestas de oficiales y políticamente astuta. Sus conexiones a través del negocio de construcción de su padre habían abierto puertas que complementaban los logros militares de Colin. Entró silenciosamente por la puerta lateral, escuchando voces ahogadas desde el piso de arriba. La risa de Vicky llegó flotando, seguida de la carcajada más grave de un hombre. La mano de Colin se movió instintivamente hacia su arma de servicio antes de contenerse. En su lugar, subió las escaleras en silencio. Su entrenamiento en operaciones especiales haciendo que cada paso fuera insonoro. Colin es tan predecible, la voz de Vicky se filtró a través de la puerta del dormitorio. Siempre al pie de la letra, siempre siguiendo órdenes. No tiene ni idea de lo que es la verdadera pasión. A diferencia de mí, llegó la respuesta masculina. Colin reconoció la voz de inmediato. El comandante Thomas Delgado, su propio segundo al mando, el hombre al que había apadrinado, ascendido y en quien había confiado operaciones clasificadas. ¿Cuándo vas a dejarlo? Continuó Thomas. Esto de andar a escondidas ya está cansando. Pronto. Su ascenso a general vendrá con una buena compensación cuando me divorcie de él. Entonces podremos estar juntos como es debido. Colin apretó la mandíbula, pero su mente permaneció helada. 20 años de estrategia militar le habían enseñado que la emoción era una debilidad, y la debilidad hacía que la gente muriera. En lugar de derribar la puerta, se retiró a su estudio y comenzó a planificar. Esa noche, Vicky lo recibió con su habitual beso en la mejilla, su actuación impecable. ¿Qué tal tu día, cariño? Productivo, respondió Colin, estudiando su rostro en busca de cualquier señal, un sonrojo, ojos esquivos, un movimiento nervioso. Ella no delató nada. Atkins está impulsando mi ascenso. Eso es maravilloso. Su entusiasmo parecía genuino, pero Colin ahora entendía su verdadera motivación. Deberíamos celebrarlo. Durante la cena, Colin interpretó al esposo devoto mientras catalogaba mentalmente cada mentira, cada engaño. Vicky habló de su día, almuerzo con amigas, compras, clase de yoga. Todas invenciones entregadas con una facilidad practicada. Más tarde, mientras Vicky dormía a su lado, Colin miró fijamente al techo y comenzó a formular su respuesta. En el ejército, la traición no era solo personal. Era un delito capital. Aquellos que rompían la confianza se enfrentaban a un consejo de guerra, encarcelamiento o algo peor. Pero la justicia civil era más blanda. Más indulgente. Colin Richmond, sin embargo, no era ni civil ni indulgente. Capítulo 2. Recopilando inteligencia.
Las siguientes 3 semanas vieron a Colin transformarse de esposo a cazador. Su experiencia en inteligencia militar resultó invaluable mientras documentaba el romance con precisión metódica, cámaras ocultas en lugares estratégicos, rastreadores GPS en vehículos. Registros financieros que mostraban cargos de hotel y gastos inexplicables. Tomás Delgado, descubrió, era una criatura de hábitos. Los martes y jueves por la tarde lo encontraban en el Marriott del centro con Vicky. Los viernes por la noche. Se reunían en el apartamento de Delgado cuando Colin supuestamente estaba en su partida de póker semanal. Pero la investigación de Colin reveló algo mucho más interesante que un simple adulterio. Thomas había estado filtrando información sobre las misiones de Colin a alguien fuera de la cadena de mando. Los registros bancarios mostraban pagos de una empresa fantasma vinculada a contratistas de defensa, empresas que casualmente habían ganado licitaciones en operaciones que Colin había planeado. Lectura interesante, comandante. Thomas dio un respingo, casi derramando el café sobre los documentos clasificados esparcidos en su escritorio. Colin estaba en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. Coronel, no le oí entrar. Eso es porque no quería que lo hicieras. La voz de Colin tenía un filo que hizo que Thomas se moviera incómodo. Esos son los planes operativos para el ejercicio del próximo mes. Curioso cómo los detalles siguen filtrándose a la prensa antes de que los ejecutemos. Señor, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes. Colin se acercó, su presencia llenando la pequeña oficina. Dime, Thomas, ¿qué es más valioso, tu carrera o tu conciencia? El rostro de Thomas se puso pálido. No estoy seguro de lo que está insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy declarando hechos. Alguien ha estado vendiendo información, y ese alguien tiene acceso a mis sesiones de planificación. Colin tomó uno de los documentos, estudiándolo con indiferencia. La pregunta es si es un tonto o un traidor. Esa noche, Colin encontró a Vicky en su dormitorio aplicándose maquillaje antes de su reunión del club de lectura. Estás preciosa, dijo él, observando su reflejo en el espejo. Gracias, sonrió ella. Pero sus ojos permanecieron fijos en la aplicación de su lápiz labial. He estado pensando en nosotros últimamente, continuó Colin, sentándose en la cama detrás de ella. Sobre nuestro matrimonio. Nuestro futuro. La mano de Vicky se detuvo momentáneamente antes de continuar. ¿Qué pasa con eso? Me doy cuenta de que no he sido el esposo que mereces. Siempre centrado en el trabajo. Siempre poniendo al ejército en primer lugar. Ahora ella se giró para mirarlo, la sorpresa parpadeando en sus facciones. Colin, ¿a qué viene esto? El ascenso. Cuando sea general. Las cosas cambiarán. Más tiempo en casa, mejores asignaciones. Quiero arreglar las cosas entre nosotros. Por un momento. La culpa cruzó su rostro tan brevemente que alguien sin el entrenamiento de Colin podría habérselo perdido. Luego, la máscara volvió a su lugar. Te lo agradezco. Pero algunas cosas no se pueden arreglar con buenas intenciones, ¿verdad? Colin se levantó, moviéndose hacia la ventana que daba a su césped perfectamente cuidado. Supongo que eso depende de si ambas personas quieren lo mismo. Después de que Vicky se fuera a su reunión, Colin hizo sus propios planes. Condujo hasta un lugar seguro a 20 millas de la ciudad donde un hombre llamado Eugene Davidson esperaba en una furgoneta sin distintivos. ¿Conseguiste lo que necesitaba? Preguntó Colin. Eugene. Un exoperativo de la Fuerza Delta convertido en contratista privado, asintió sombríamente. Tu esposa ha estado ocupada. Delgado, también. Pero es peor de lo que pensabas. Le entregó a Colin una tableta que mostraba registros bancarios, registros telefónicos y fotografías. No solo están teniendo una aventura. Ella le ha estado pasando información sobre tu horario. Tus movimientos, tus informes clasificados. Delgado se lo está pasando a contactos extranjeros. Colin estudió la evidencia, su expresión nunca cambió. ¿Cuánto tiempo? 2 años como mínimo. Quizás más. ¿Y estás seguro de la conexión extranjera? Totalmente seguro.
Tenemos grabaciones de Delgado en llamadas encriptadas con un contacto. Saben de tu asignación en el Pentágono antes de que se anuncie oficialmente. Colin devolvió la tableta. Entonces procedemos a la fase 2. Capítulo 3. La trampa está servida. El club de oficiales de Fort Braxton bullía con la actividad del viernes por la noche. Colin saboreaba un bourbon mientras observaba a Thomas Delgado moverse por la sala. Saludando efusivamente a los oficiales superiores y haciendo el papel de subordinado leal. La ironía no se le escapó a Colin. Thomas era notablemente bueno fingiendo ser algo que no era. Colin. El general Atkins se acercó con su característica voz estentórea. Justo el hombre que quería ver. Tu asignación en el Pentágono ha sido aprobada. Informarás al secretario de Defensa el próximo mes. Varios oficiales cercanos ofrecieron sus felicitaciones, pero Colin notó la reacción de Thomas, una ligera tensión alrededor de los ojos, una sonrisa forzada. El hombre ya estaba calculando cómo monetizar esta información. Gracias, señor. Es un honor. Tu país se siente honrado de tenerte, respondió Atkins, dándole una palmada en el hombro a Colin. Vicky debe estar encantada con la mudanza a Washington. Lo está procesando, dijo Colin con cuidado. Más tarde esa noche. Colin se sentó en su estudio revisando los archivos que Eugene le había proporcionado. La traición de Vicky dolía profundamente, pero la traición de Thomas era imperdonable. El hombre había puesto en peligro vidas estadounidenses por dinero, usando la confianza de Colin como un arma contra su propio país. Su teléfono seguro vibró. Un mensaje de texto de un número no registrado, paquete entregado según lo solicitado. Colin sonrió sombríamente. La fase 2 estaba ahora activa. El lunes siguiente. Colin llamó a Thomas a su oficina para lo que parecía ser una reunión de rutina. Cierra la puerta, instruyó Colin. Lo que voy a compartir no sale de esta habitación. Thomas obedeció. Sentándose en la silla frente al escritorio de Colin con una estudiada indiferencia. He sido seleccionado para una misión especial, comenzó Colin, su voz bajando a poco más que un susurro. Algo que podría cambiar el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Thomas se inclinó hacia adelante, su interés ahora genuino. ¿Qué tipo de misión? Del tipo que no existe oficialmente. Colin sacó una carpeta de manila marcada con las más altas clasificaciones de seguridad. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien dispuesto a torcer las reglas por un bien mayor. Sabe que puede contar conmigo, señor. Eso espero. Colin deslizó la carpeta sobre el escritorio. Esta operación requiere discreción absoluta. Una filtración podría desencadenar un incidente internacional. Thomas abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par ante la aparente mina de oro de inteligencia que contenía. Lo que no podía saber era que cada documento había sido cuidadosamente fabricado por el equipo de Eugene. Diseñado para ser irresistiblemente valioso para los compradores extranjeros mientras contenía marcadores sutiles que identificarían a cualquiera que compartiera la información. Esto es significativo, dijo Thomas, su voz apenas firme. Por eso confío en ti. Estudia estos materiales, pero no salen de la base. Ni copias, ni notas, ni discusiones con nadie. Ni siquiera con tu esposa. Thomas asintió con entusiasmo, ya calculando la fortuna que estos documentos le traerían en el mercado negro. Una cosa más, añadió Colin mientras Thomas se levantaba para irse. Necesitaré que te quedes hasta tarde el jueves por la noche. Nos reuniremos con un contacto de Langley. Alguien que será crucial para el éxito de la operación. Por supuesto, señor. Lo que necesite. Después de que Thomas se fue, Colin se permitió una sonrisa fría. El pez había picado el anzuelo. Ahora solo quedaba clavar el anzuelo. Esa noche, Vicky lo recibió con un entusiasmo inusual. Thomas mencionó que estás trabajando en algo grande, dijo durante la cena, su tono cuidadosamente casual. Thomas habla demasiado, respondió Colin, observando su reacción. Solo está emocionado de participar en un trabajo importante. Realmente te admira. ¿De verdad? Colin cortó su filete con movimientos precisos.
¿Y qué más comparte Thomas contigo sobre mi trabajo? El tenedor de Vicky se detuvo a medio camino de su boca. No sé a qué te refieres. ¿No? Colin la miró directamente a los ojos. Quiero decir, ustedes dos son bastante cercanos. Estoy seguro de que te confía todo tipo de cosas. Somos amigos, Colin. Eso es todo. Amigos, asintió Colin lentamente. Supongo que esa es una forma de decirlo. A la mañana siguiente, Colin implementó la fase final de su trampa. Usando su autorización de seguridad. Accedió al sistema de vigilancia de la base e implantó pruebas que implicarían tanto a Thomas como a Vicky en la filtración cuando la inteligencia fabricada inevitablemente saliera a la luz en manos extranjeras. Pero la verdadera obra maestra de Colin residía en los propios documentos. Ocultos dentro de la falsa inteligencia había detalles sobre un supuesto golpe militar. Un complot ficticio para remover a ciertos generales del poder e instalar un liderazgo más cooperativo. Cuando esta información llegara a manos enemigas y fuera inevitablemente rastreada hasta Thomas, parecería que el comandante era parte de una conspiración más amplia contra el ejército de los Estados Unidos. La voz de Eugene crepitó a través del teléfono seguro de Colin. Tu chico picó el anzuelo. Nuestras fuentes confirman que ya está ofreciendo la información a sus contactos. ¿Y el cronograma? 72 horas antes de que llegue a los servicios de inteligencia hostiles, quizás menos. Perfecto. Eso nos da exactamente la ventana que necesitamos. Colin colgó y miró por la ventana de su oficina la bandera estadounidense ondeando en la brisa de la mañana. 20 años de servicio, y había llegado a esto. Su propia esposa y su subordinado de mayor confianza traicionando todo lo que había jurado proteger. Pero Colin Richmond nunca había perdido una batalla, y no tenía la intención de empezar ahora. Capítulo 4. La red se cierra. El jueves por la noche llegó con un calor inusual para la temporada. Colin estaba sentado en su oficina mientras las sombras se alargaban sobre Fort Braxton, revisando los detalles finales de su plan. Thomas llegaría en breve para su reunión fabricada con el contacto de la CIA, sin saber que cada uno de sus movimientos había sido orquestado. La puerta de la oficina se abrió y Thomas entró, con un porte confiado a pesar del peso de su traición. ¿Dónde está nuestro amigo de Langley?, preguntó Thomas, mirando alrededor de la oficina vacía. Retrasado, respondió Colin sin levantar la vista de sus papeles. Preocupaciones de seguridad. Aparentemente, ha habido rumores sobre una filtración en nuestra operación. La mandíbula de Thomas se tensó casi imperceptiblemente. ¿Qué tipo de rumores? Del tipo que lleva a la gente a un consejo de guerra por traición. Colin finalmente levantó la vista, estudiando a Thomas con una intensidad depredadora. Lo curioso de la información clasificada es que deja un rastro. Huellas digitales, por así decirlo. Señor. No estoy seguro de lo que está sugiriendo. No estoy sugiriendo nada, comandante. Estoy declarando hechos. Colin se puso de pie, su altura completa proyectando una sombra sobre el rostro de Thomas. Alguien con acceso a nuestras sesiones de planificación ha estado filtrando inteligencia a agentes extranjeros hostiles. Ese alguien está a punto de descubrir que traicionar a tu país tiene consecuencias. La compostura de Thomas se resquebrajó. Colin, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado vendiendo secretos militares estadounidenses? ¿Cómo has estado acostándote con mi esposa mientras me apuñalas por la espalda? ¿Cómo pensaste que era demasiado estúpido para darme cuenta? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Thomas retrocedió, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma de servicio. Yo no haría eso, dijo Colin en voz baja. Ya estás en suficientes problemas sin añadir el asalto a un oficial superior a tus cargos. No puedes probar nada. Colin sonrió, una expresión fría y depredadora que le provocó escalofríos a Thomas. ¿No puedo? Eugene Davidson es bastante minucioso en su documentación. Registros bancarios, llamadas telefónicas grabadas, fotografías. Tus contactos en Moscú se sentirán muy decepcionados cuando se den cuenta de que la inteligencia que les vendiste fue fabricada. El rostro de Thomas se volvió ceniciento. Me tendiste una trampa.
Te di soga suficiente para que te ahorques solo. Tú hiciste el resto. Colin se acercó, su voz bajando a un susurro. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta? ¿Que no investigaría? He estado cazando enemigos de este país durante 20 años. Thomas, ni siquiera eres mi objetivo más desafiante. ¿Qué quieres? Justicia. Del tipo que no involucra abogados y acuerdos de culpabilidad. El teléfono de Colin vibró. Un mensaje de texto de Eugene, paquete 2 entregado. A la espera. ¿Qué es el paquete 2? Preguntó Thomas, leyendo por encima del hombro de Colin. Tu esposa. La sangre desapareció del rostro de Thomas. ¿Sara? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Todo. Ya que decidiste involucrarla en tus actividades de espionaje, ¿pensaste que no nos daríamos cuenta del dinero que fluye a través de su negocio de consultoría? ¿Los misteriosos clientes extranjeros que pagan tarifas premium por servicios administrativos? Thomas se abalanzó hacia adelante. Pero Colin le agarró la muñeca con reflejos perfeccionados en el campo de batalla, torciéndola hasta que Thomas gritó de dolor. Sara no tiene nada que ver con esto. Es inocente. También lo era mi país cuando decidiste venderlo. Colin lo soltó con un empujón. Pero no te preocupes, tendrá la oportunidad de explicar su inocencia ante un jurado federal. Junto con tus hijos. Una vez que los servicios de protección infantil se involucren. Bastardo, susurró Thomas. Mis hijos tienen 8 y 10 años. Deberías haber pensado en eso antes de cometer traición. El teléfono de la oficina de Colin sonó. Lo contestó sin apartar la vista de Thomas. Richmond. La voz al otro lado era la del general Atkins. Los necesito a usted y al comandante Delgado en mi oficina de inmediato. Tenemos una situación. En camino, señor. Colin colgó y sonrió ante la expresión aterrorizada de Thomas. Es la hora del espectáculo. Capítulo 5. La recompensa de la traición. La oficina del general Atkins se sentía más pequeña con la adición de 4 hombres de traje oscuro que irradiaban autoridad federal. Thomas entró junto a Colin. Con la tez pálida y las manos temblando ligeramente. Señores, comenzó Atkins, con voz grave, estos son agentes de la División de Contrainteligencia del FBI. Parece que tenemos una grave brecha de seguridad. El agente Jim Medina, un hombre delgado con ojos calculadores, dio un paso adelante. Comandante Delgado, está bajo arresto por espionaje. Traición y conspiración para cometer actos contra los Estados Unidos. A Thomas casi se le doblaron las piernas. Esto es una locura. No he hecho nada malo. ¿No lo ha hecho? El agente Medina sacó una tableta que mostraba registros bancarios, fotografías y conversaciones grabadas. $2 millones en pagos de servicios de inteligencia extranjeros. Documentos clasificados encontrados en su posesión. Llamadas telefónicas grabadas con agentes enemigos conocidos. Esos documentos eran falsos. El coronel Richmond me los dio. Todos los ojos se volvieron hacia Colin, quien mantuvo la compostura perfectamente. Le di al comandante Delgado materiales clasificados como parte de sus deberes asignados. Si él eligió compartirlos con partes no autorizadas, ese es su crimen, no el mío. Me tendiste una trampa. Gritó Thomas. Todo esto fue una trampa. El agente Medina asintió a sus colegas. Quienes se movieron para sujetar a Thomas. A eso lo llamamos una confesión, comandante. Mientras lo esposaban, Thomas dirigió una mirada desesperada a Colin. ¿Y Sara? ¿Mis hijos? ¿Dijiste? Dije que enfrentarían consecuencias si estuvieran involucrados en tu traición, respondió Colin con frialdad. El alcance de esas consecuencias depende de su nivel de cooperación con los investigadores federales. El general Atkins observaba los procedimientos con creciente confusión. Colin. Necesito entender tu papel en esto. ¿Cómo supiste que el comandante Delgado estaba comprometido? Sospeché que estaba filtrando información hace varias semanas. En lugar de hacer acusaciones que no podía probar, decidí darle inteligencia fabricada y ver qué hacía con ella. La explicación de Colin fue fluida, ensayada.
Cuando esa inteligencia apareció en manos enemigas con marcadores incrustados, confirmó mis sospechas. Eso fue extremadamente arriesgado, dijo el agente Medina. Podrías haber comprometido operaciones legítimas. El riesgo fue calculado y contenido. No se expuso ninguna inteligencia real. Y identificamos a un traidor en nuestras filas. Mientras se llevaban a Thomas, hizo una última súplica desesperada. Revisen las grabaciones de vigilancia. Revisen su casa. Hay más en esto. Luego la puerta se cerró, cortando sus palabras. El general Atkins se sirvió un bourbon con manos temblorosas. 20 años conozco a ese chico. ¿Cómo pude haberme equivocado tanto sobre su carácter? El mal se esconde detrás de rostros familiares, señor, respondió Colin. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Más tarde esa noche, Colin llegó a casa y encontró a Vicky paseando por la sala. Con el teléfono pegado a la oreja. No puedo localizarlo en ninguna parte, decía. Se suponía que debía llamar hace horas. Terminó la llamada cuando vio a Colin, con el rostro sonrojado de ansiedad. Thomas ha sido arrestado, anunció Colin sin preámbulos. A Vicky se le cayó el teléfono. ¿Qué? ¿Bajo qué cargos? Espionaje, traición, venta de secretos militares a gobiernos extranjeros. Colin se sirvió una bebida, observando su reacción cuidadosamente. Aparentemente, lo ha estado haciendo durante años. Eso es imposible. Thomas nunca. ¿No lo haría? La voz de Colin tenía un filo peligroso. ¿Que también conoces realmente a Thomas Delgado, Vicky? Ella lo miró fijamente, la confusión y el miedo luchando en su expresión. No entiendo lo que me estás preguntando. Estoy preguntando cómo mi esposa sabe lo suficiente sobre el carácter de mi segundo al mando como para defenderlo de cargos de traición. El color desapareció del rostro de Vicky. Solo quise decir, parece un buen hombre. ¿De verdad? ¿Por qué desde donde yo estoy? Parece un bastardo manipulador que sedujo a la esposa de otro hombre mientras traicionaba a su país. Colin dejó su vaso con deliberado cuidado. Pero, por otro lado, supongo que Dios los cría y ellos se juntan. Colin, no sé lo que crees que sabes. Lo sé todo, Vicky. Las aventuras, las mentiras, la traición. Todo. Ella abrió la boca para protestar. Pero Colin levantó una mano para silenciarla. La pregunta ahora es ¿qué hacemos al respecto? Thomas pasará el resto de su vida en una prisión federal, suponiendo que no sea ejecutado por traición. Su esposa e hijos lo perderán todo. Su casa, su reputación, su futuro. Vicky se hundió en una silla, con las manos temblando. ¿Qué quieres de mí? La verdad. Toda. ¿Cuánto tiempo llevas pasándole información a Thomas? ¿Qué más has compartido sobre mi trabajo, mis misiones, mis planes? Yo nunca. No sabía que estaba vendiendo información. Pensé que solo estábamos hablando. ¿Solo hablando? La risa de Colin fue amarga. ¿Sobre operaciones clasificadas? ¿Sobre movimientos de tropas? ¿Sobre informes de inteligencia? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Vicky. Lo amo. Y ahí está. La voz de Colin se volvió mortalmente silenciosa. ¿La verdad? Finalmente. Caminó hasta su estudio y regresó con una carpeta de Manila, que colocó en la mesa de centro entre ellos. Papeles de divorcio, explicó. Te sugiero que los firmes esta noche. ¿Y si no lo hago? La sonrisa de Colin fue gélida. Entonces te encontrarás enfrentando los mismos cargos que Thomas. Los fiscales federales están muy interesados en cualquiera que pueda haber ayudado en sus actividades de espionaje, incluso sin saberlo. Las manos de Vicky temblaron mientras alcanzaba los papeles. Has destruido todo. No, corrigió Colin. Tú hiciste eso en el momento en que decidiste traicionarme. Simplemente me estoy asegurando de que enfrentes las consecuencias de tus elecciones. Mientras ella firmaba cada página, Colin observaba con satisfacción. La justicia, reflexionó, venía en muchas formas. A veces llevaba el uniforme de la ley militar.
A veces llegaba en la oscuridad de la noche. Y a veces, era tan simple como ver a tus enemigos destruirse a sí mismos con su propia codicia y traición. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. 2 semanas después, Colin se presentó ante una sesión a puerta cerrada del Comité de Inteligencia del Senado, prestando su testimonio sobre el caso de espionaje de Delgado. Los senadores escucharon con grave atención mientras detallaba la brecha de seguridad y sus esfuerzos para contenerla. Coronel Richmond, el senador Kate Barnett se inclinó hacia adelante. Su rápida reacción evitó lo que podría haber sido un fallo de inteligencia catastrófico. La nación le debe una deuda de gratitud. Simplemente estaba cumpliendo con mi deber, señor. Después de la audiencia, Colin se reunió con Eugene Davidson en un lugar seguro fuera de Washington. La expresión de Eugene era más sombría de lo habitual. Thomas está hablando, informó Eugene, tratando de llegar a un acuerdo implicando a tu esposa en las actividades de espionaje. ¿Qué está diciendo? Que Vicky fue una participante voluntaria. Que buscó activamente información clasificada para compartirla con él. La está pintando como una CEO conspiradora en lugar de una víctima. Las grabaciones que hicimos la muestran haciendo preguntas específicas sobre tus misiones, tus informes, tus contactos. Cualquier fiscal que se precie podría armar un caso de conspiración para el espionaje. Ya veo. ¿Y cuál es el plazo para los cargos federales? 2 semanas, quizás 3. Ha contratado a un abogado. Pero los abogados no pueden hacer desaparecer las pruebas. Colin miró por la ventana el paisaje de Virginia. Thomas cree que está siendo astuto, sacrificando a Vicky para salvarse. ¿No lo está siendo? No. Me está dando exactamente lo que necesito para la fase final. Eugene enarcó una ceja. ¿Hay más? Thomas Delgado destruyó mi matrimonio. Traicionó a mi país y puso en peligro vidas estadounidenses por dinero. Unas pocas décadas en una prisión federal no es un castigo suficiente. ¿Qué estás planeando? Colin se volvió para mirar a su viejo camarada, con una expresión fría como el invierno. Voy a mostrarle lo que sucede cuando te cruzas con un hombre que no tiene nada que perder. Esa noche, Colin recibió un mensaje encriptado en su teléfono seguro: Mirlo solicita consulta inmediata. Pago según lo discutido. Sonrió sombríamente. Mirlo era el nombre en clave de su activo más valioso. Un contacto dentro de la prisión de Thomas que le debía a Colin varias deudas de vida de su tiempo en Afganistán. Colin respondió: consulta aprobada. Proceder con extrema hostilidad. A la mañana siguiente llegaron noticias de que Thomas Delgado había sufrido una caída en su celda, resultando en heridas graves que requerirían meses de recuperación. Los funcionarios de la prisión estaban investigando, pero los reclusos rara vez veían algo útil en tales situaciones. Mientras tanto, el arresto de Vicky acaparó los titulares nacionales. Esposa de militar acusada de conspiración para el espionaje. El frenesí mediático fue exactamente lo que Colin había orquestado: máxima humillación pública para complementar sus problemas legales. El teléfono de Colin sonó mientras veía la cobertura de noticias. Richmond. Colin, soy Howard Atkins. Necesitamos hablar. 30 minutos después. Colin estaba sentado frente a su general al mando, notando la expresión preocupada del hombre. La situación de Delgado se ha complicado, comenzó Atkins. Hay preguntas sobre cómo se llevó a cabo la investigación, si se siguieron los protocolos adecuados. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que provienen de senadores a los que no les gustan las operaciones de inteligencia que ocurren sin la supervisión del Congreso. Atkins se frotó las sienes. Algunas personas sugieren que tus métodos fueron excesivos. Colin mantuvo una expresión neutral. Evité una brecha de seguridad e identifiqué a un traidor. Si eso es excesivo. Quizás nuestros enemigos son más formidables de lo que pensaba. Eso no es lo que quiero decir, y lo sabes. Hay rumores de que orquestaste toda esta situación. Que le tendiste una trampa a Thomas desde el principio. Si tuviera ese tipo de presciencia, estaría dirigiendo la CIA en lugar de informarles. Atkins estudió el rostro de Colin cuidadosamente. El arresto de tu esposa. El momento parece conveniente. ¿Conveniente para quién?
Mi vida personal está en ruinas. Mi reputación está bajo escrutinio. Y mi avance profesional ahora es cuestionable. ¿Cómo exactamente es algo de esto conveniente para mí? El general no tuvo respuesta para esa lógica. Después de una larga pausa, habló de nuevo. Habrá una investigación. Asuntos internos, posiblemente del Congreso. Necesitas estar preparado. Siempre estoy preparado, señor. Eso es lo que separa a los soldados profesionales de los aficionados. Después de dejar la oficina de Atkins, Colin condujo a un lugar seguro donde Eugene esperaba con la última inteligencia. Tu chico Thomas se está poniendo nervioso, informó Eugene. Se dice que está tratando de hacer otro trato, esta vez afirmando que tiene información sobre tus actividades en Afganistán. La expresión de Colin se oscureció. ¿Qué actividades? Está tanteando, tratando de encontrar una palanca sugiriendo que cometiste crímenes de guerra durante tus despliegues. Dice que tiene testigos, pruebas. Por supuesto que los tiene. La voz de Colin era mortalmente silenciosa. Thomas siempre fue creativo con la verdad. El problema es que, si hace estas acusaciones públicamente, se quedarán, incluso si son falsas. A los comités del Congreso les encanta investigar a los héroes de guerra. Les hace parecer duros con la rendición de cuentas. Colin guardó silencio por un largo momento, procesando este desarrollo. Thomas era más peligroso de lo que había anticipado. Dispuesto a destruir todo el legado de Colin para salvarse. Entonces escalamos, dijo Colin finalmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es hora de que Thomas Delgado aprenda la diferencia entre hacer amenazas y enfrentar las consecuencias. Eugene pareció incómodo. Colin. Si estás planeando lo que creo que estás planeando. Lo que estoy planeando es justicia. Thomas Delgado ha traicionado a su país, destruido familias y puesto en peligro vidas estadounidenses. El sistema legal es demasiado lento, demasiado político, demasiado indulgente. A veces la justicia requiere un enfoque más directo. ¿Y si te atrapan? La sonrisa de Colin fue gélida. Entonces supongo que finalmente tendré algo en común con Thomas Delgado. Capítulo 7. La tormenta perfecta. La sala de reuniones del Pentágono quedó en silencio cuando Colin concluyó su presentación sobre las evaluaciones de inteligencia del Medio Oriente. El secretario de Defensa Anthony asintió con aprobación mientras otros funcionarios tomaban notas. Excelente trabajo, coronel, dijo. Sus conocimientos sobre las amenazas regionales son exactamente la razón por la que necesitamos oficiales experimentados en Washington. Después de la reunión, el director adjunto Guy Kirk de la CIA se acercó a Colin. Camina conmigo, dijo Kirk en voz baja. Pasearon por los pasillos del Pentágono, pasando retratos de líderes militares que habían dado forma a la historia estadounidense. Hay rumores sobre tu situación, comenzó Kirk. El caso Delgado, el arresto de tu esposa. Algunas personas piensan que hay más en la historia. Siempre lo hay, respondió Colin con ecuanimidad. La agencia valora a los operadores que pueden pensar creativamente, que pueden ver varios movimientos por delante. Pero también valoramos la discreción. Colin dejó de caminar. ¿Me estás ofreciendo algo o advirtiéndome sobre algo? Kirk sonrió levemente. Ambas cosas. Se abre un puesto. Jefe de un nuevo grupo de trabajo de contrainteligencia. Alcance internacional, recursos significativos, supervisión mínima. El tipo de trabajo que requiere a alguien con tus habilidades particulares. ¿Y la advertencia? Las investigaciones del Congreso tienen una forma de descarrilar carreras prometedoras. Incluso cuando el oficial en cuestión no ha hecho nada malo. Colin entendió. La CIA le ofrecía protección a cambio de sus servicios. Pero necesitaban saber que podía manejar la situación actual limpiamente. ¿Cuánto tiempo tengo para considerar su oferta? El tiempo que tardes en resolver tus complicaciones actuales. Esa noche, Colin se sentó en su casa vacía, revisando los archivos que Eugene había compilado sobre la estrategia legal de Thomas. El hombre, en efecto, se estaba preparando para hacer acusaciones descabelladas sobre la conducta de Colin en Afganistán,
con la esperanza de crear suficiente confusión como para enturbiar las aguas. Su teléfono seguro vibró, paquete 3 entregado. Cronograma adelantado. Colin sonrió sombríamente. El paquete 3 era su póliza de seguro final. Pruebas de que Thomas había estado planeando desertar a Rusia con su inteligencia robada, llevándose a su familia con él. Registros bancarios mostraban transferencias a cuentas en Moscú. Boletos de avión para vuelos a Europa del Este y comunicaciones encriptadas con conocidos oficiales de inteligencia rusos. La belleza de la evidencia fabricada era que sería casi imposible de refutar. Especialmente desde una celda de prisión federal. A la mañana siguiente llegó una llamada urgente del general Atkins. Colin, tenemos un problema. Thomas Delgado está muerto. Colin no sintió sorpresa, solo una fría satisfacción. ¿Cómo? Los funcionarios de la prisión lo llaman suicidio. Lo encontraron colgado en su celda esta mañana. Ya veo. Es lamentable. ¿Lo es? La voz de Atkins transmitía sospecha. Porque es un momento terriblemente conveniente, dado que se estaba preparando para hacer acusaciones en tu contra. General. No estoy seguro de lo que está insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy declarando hechos. Thomas Delgado muere justo antes de que pueda testificar sobre tu supuesta mala conducta. Tu esposa es arrestada por cargos de espionaje justo cuando está a punto de divorciarse de ti. Esto no son coincidencias, Colin. La voz de Colin se mantuvo firme. A veces las malas personas toman malas decisiones que conducen a malos resultados. Thomas traicionó a su país y destruyó a su familia. La culpa probablemente se volvió insoportable. ¿Y si no me creo esa explicación? Entonces es libre de llevar a cabo cualquier investigación que considere oportuna. Pero le sugeriría que considere las implicaciones de cuestionar la lealtad de un oficial condecorado sin pruebas. La conversación terminó con una tensión lo suficientemente espesa como para cortarla. Colin sabía que Atkins sospechaba la verdad pero no podía probar nada. La política militar exigía maniobras cuidadosas, especialmente cuando las carreras estaban en juego. Más tarde ese día, Colin recibió otra llamada, esta vez del abogado de Vicky. Coronel Richmond, soy Philip Thompson. Represento a su esposa en el caso federal. Soy consciente de quién es usted, consejero. A la señora Richmond le gustaría hablar con usted. Tiene información que podría ser relevante para ambas situaciones. ¿Qué tipo de información? Del tipo que podría cambiar todo sobre cómo se percibe este caso. ¿Está dispuesto a reunirse? Colin lo consideró cuidadosamente. Vicky estaba desesperada ahora. Thomas estaba muerto y la investigación federal se estaba cerrando. Lo que sea que tuviera que ofrecer sería o una revelación genuina o una última jugada desesperada. Una reunión, acordó Colin. Palacio de Justicia Federal, supervisado por alguaciles. Mañana al mediodía. Mientras colgaba, Colin reflexionó sobre cuán perfectamente encajaban las piezas. La muerte de Thomas eliminaba la amenaza de sus acusaciones descabelladas, mientras que la desesperación de Vicky podría proporcionar el cierre final que necesitaba. La justicia, pensó Colin. Tenía muchas caras. A veces llevaba la máscara solemne de un tribunal federal. A veces aparecía como la dura realidad de la vida en prisión. Y a veces, simplemente llegaba como la consecuencia natural de traicionar al hombre equivocado. Capítulo 8. La confrontación final. La sala de reuniones del Palacio de Justicia Federal era estéril y fría. Con luces fluorescentes que proyectaban duras sombras sobre la mesa de metal. Colin se sentó frente a Vicky, notando cómo el encarcelamiento la había envejecido, ojeras oscuras bajo los ojos. Mejillas hundidas, cabello canoso recogido severamente. Su abogado, Philip Thompson, se sentó a su lado mientras los alguaciles federales observaban desde las esquinas. Gracias por venir, dijo Vicky en voz baja. Colin no dijo nada, simplemente esperó. Sé que orquestaste todo esto, continuó. El arresto de Thomas, mis cargos, todo. Manipulaste la situación para destruirnos a ambos. ¿Lo hice? La voz de Colin era neutral.
¿O tú y Thomas se destruyeron a sí mismos a través de sus propias elecciones? La compostura de Vicky se resquebrajó ligeramente. Le tendiste una trampa a Thomas con inteligencia falsa. Le diste información sabiendo que la vendería. Lo manipulaste para que cometiera traición. Le di a un subordinado de confianza materiales clasificados. Lo que él eligió hacer con ellos fue su decisión. Eres un monstruo, susurró ella. Colin se inclinó hacia adelante. Su voz bajando a poco más que un susurro. Soy un soldado que descubrió que su esposa y su segundo al mando estaban traicionando todo lo que había jurado proteger. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Aceptarlo en silencio? Thompson se aclaró la garganta. La señora Richmond tiene información sobre brechas de inteligencia adicionales que podrían interesar a los fiscales federales. Información que podría arrojar nueva luz sobre todo este caso. La expresión de Colin no cambió, pero internamente estaba calculando. ¿Qué carta creía Vicky que podía jugar? Sé lo de tu contacto de la CIA, dijo Vicky. Eugene Davidson. Sé sobre la financiación de operaciones encubiertas, las misiones extraoficiales en Afganistán. Thomas no era el único que vendía información. Has estado llevando a cabo operaciones de inteligencia no autorizadas durante años. La sangre de Colin se heló, aunque su expresión permaneció neutral. Eugene Davidson estaba, en efecto, conectado a varias operaciones de la CIA, algunas de las cuales existían en zonas grises legales. Esa es una teoría interesante, respondió Colin. ¿Tienes pruebas? Vicky sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. Thomas guardaba registros. Seguro, lo llamaba. Cuentas bancarias, detalles operativos, nombres y fechas. Los escondió antes de su arresto. Thomas está muerto, declaró Colin secamente. Por eso soy la única que sabe dónde escondió las pruebas. La sala quedó en silencio. Excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. Colin estudió el rostro de Vicky, buscando señales. Estaba desesperada, pero no mentía. Tenía algo. ¿Qué quieres? Preguntó Colin. Que se retiren los cargos en mi contra, un acuerdo de divorcio limpio y que los hijos de Thomas sean protegidos de cualquier represalia adicional. Estás asumiendo que tengo la influencia para hacer desaparecer los cargos federales. Ambos sabemos que la tienes. Guy Kirk de la CIA ha estado muy interesado en mantener este caso contenido. Colin sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Vicky había hecho su tarea, probablemente con la ayuda de Thomas antes de su muerte. Sabía de la conexión con la CIA. Las implicaciones políticas, el delicado equilibrio que mantenía sus actividades legales. Thompson se inclinó hacia adelante. Mi cliente está preparada para olvidar todo lo que sabe sobre sus actividades extracurriculares a cambio de consideración en sus cargos. ¿Y si me niego? Entonces cuenta su historia a los investigadores del Congreso, respondió Thompson. Como un oficial militar condecorado se volvió rebelde. Usando su posición para llevar a cabo operaciones no autorizadas mientras orquestaba la destrucción de cualquiera que se cruzara en su camino. Colin guardó silencio por un largo momento. Procesando las implicaciones. Vicky había encontrado su debilidad, las operaciones en la zona gris que habían hecho su carrera pero que podrían destruirla si se exponían. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Colin finalmente. Por supuesto, pero entiende que esta oferta expira en 24 horas. Después de eso, mi cliente no tiene nada que perder. Al salir del juzgado. Colin ya estaba planeando su respuesta. Vicky pensaba que tenía la mano ganadora, pero había cometido un error crítico. Había amenazado a un hombre que había pasado 20 años aprendiendo a eliminar amenazas. Esa noche, Colin se reunió con Eugene Davidson en su lugar seguro habitual. Ella lo sabe, informó Colin. Sobre ti, sobre las operaciones, sobre la participación de Kirk. Eugene maldijo coloridamente. ¿Cuánto sabe? Lo suficiente como para causar problemas. Está exigiendo un trato. Cargos retirados. Divorcio limpio, protección para los hijos de Thomas. ¿Puede Kirk hacerlo realidad? Probablemente. Pero sienta un precedente peligroso. Si Vicky puede chantajearnos una vez, ¿qué le impedirá hacerlo de nuevo?
Eugene estudió el rostro de Colin cuidadosamente. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que algunos problemas requieren soluciones permanentes. Colin. Ella está bajo custodia federal. No puedes simplemente. ¿No puedo? La voz de Colin era mortalmente silenciosa. Thomas pensó que la prisión lo protegería. ¿Cómo le fue con eso? Eugene pareció incómodo. Esto es diferente. No es una traidora cualquiera en la población general. Es una acusada de alto perfil en un caso sensible. Cualquier daño que le ocurra desencadenará investigaciones masivas. ¿Lo hará? ¿O parecerá otro trágico suicidio? Una mujer culpable abrumada por la vergüenza y enfrentando una cadena perpetua toma el camino fácil. Estás hablando de asesinar a tu propia esposa. La expresión de Colin nunca vaciló. Estoy hablando de eliminar una amenaza a la seguridad nacional. Vicky tomó su decisión cuando decidió chantajear al gobierno de los Estados Unidos. A la mañana siguiente, Colin recibió una llamada urgente del general Atkins. Colin, necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Tenemos una situación. Colin llegó y encontró a Atkins paseando detrás de su escritorio, con el rostro sombrío. Vicky Richmond fue encontrada muerta en su celda esta mañana, anunció Atkins sin preámbulos. Colin sintió que la satisfacción lo invadía, aunque mantuvo una expresión de sorpresa. ¿Qué pasó? Aparente suicidio. Sábanas, método estándar. Pero Atkins lo miró fijamente con una mirada de acero. Esta es la segunda persona conectada a este caso que muere bajo custodia. Eso va a levantar preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que terminan carreras e inician investigaciones del Congreso. Del tipo que sugiere que alguien con recursos y conexiones significativas está haciendo limpieza. Antes de que Colin pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y entraron dos hombres con trajes caros. Colin reconoció a Guy Kirk de la CIA, pero el segundo hombre no le resultaba familiar. General Atkins, dijo Kirk formalmente, necesitamos hablar con el coronel Richmond de inmediato. ¿Sobre qué? Sobre operaciones que caen fuera de su jurisdicción. Capítulo 9. Jaque mate. La sala de conferencias segura en las profundidades de la sede de la CIA en Langley se sentía como una tumba. Colin estaba sentado solo en una mesa de metal, esperando el juicio que estaba a punto de dictarse. Las paredes estaban desnudas, a excepción de una bandera estadounidense y un retrato del presidente actual. Guy Kirk entró, seguido por el hombre que Colin no reconoció, alto, de cabello plateado, con el porte de alguien acostumbrado a la autoridad suprema. Coronel Richmond, comenzó Kirk. Me gustaría presentarle al director Cameron Solís. Colin se puso de pie e hizo el saludo militar. Solís era el director adjunto de operaciones. Uno de los hombres más poderosos de la inteligencia estadounidense. Siéntese, ordenó Solís, su voz transmitiendo autoridad absoluta. Tenemos mucho de qué hablar. Kirk activó un dispositivo de grabación, su expresión sombría. Esta conversación está siendo documentada por motivos de seguridad nacional. Coronel Richmond. Usted entiende que cualquier cosa que diga aquí conlleva implicaciones significativas para su carrera y su libertad. Entiendo. Solís abrió un grueso archivo y esparció fotografías sobre la mesa. Thomas Delgado, Vicky Richmond. Ambos muertos en el lapso de una semana, ambos conectados con usted, ambos en posesión de información que podría comprometer operaciones de inteligencia en curso. Colin permaneció en silencio, su expresión neutral. Sabemos que orquestó la exposición de Delgado, continuó Solís. La inteligencia fabricada, la vigilancia, las pruebas que llevaron a su arresto. Un trabajo brillante, en realidad. Convirtió una brecha de seguridad en una victoria de contrainteligencia. Hice mi deber. Sí, lo hizo. Pero luego fue más allá. Solís se reclinó en su silla. La muerte de Delgado en prisión. El suicidio de su esposa. No fueron coincidencias, ¿verdad? Colin se encontró directamente con la mirada de Solís. Las personas que traicionan a su país a menudo enfrentan duras consecuencias.
No puedo controlar lo que les sucede a los traidores una vez que el sistema de justicia se hace cargo. Kirk se rió amargamente. ¿El sistema de justicia? ¿Es así como llama a Eugene Davidson y su red de activos? La expresión de Colin no cambió, pero internamente estaba calculando. Sabían sobre Eugene, lo que significaba que habían estado observando toda esta operación desarrollarse. No estoy seguro de lo que está insinuando. Solís se puso de pie y caminó hacia la bandera. De espaldas a Colin. Hace 20 años, era un joven sargento con un don para la resolución de problemas no convencionales. Lo hemos estado observando desde entonces. Su ascenso en las filas. Sus enfoques innovadores para la recopilación de inteligencia, su completa crueldad al tratar con amenazas. Y tenemos una proposición. Solís se dio la vuelta, su expresión mortalmente seria. El mundo está cambiando, coronel. Los enfoques tradicionales de inteligencia y seguridad ya no son suficientes. Necesitamos operadores que puedan pensar más allá de los límites convencionales. Que puedan eliminar amenazas antes de que se vuelvan catastróficas. Kirk deslizó un documento sobre la mesa. Este es un nuevo puesto. Jefe de un grupo de trabajo especializado que se ocupa de las amenazas de contrainteligencia interna. Recursos significativos, supervisión mínima, completa autonomía operativa. Colin miró el documento sin tocarlo. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Solo una nueva misión. Hay otros Thomas Delgado por ahí. Ciudadanos estadounidenses que venden a su país por dinero o ideología. El sistema legal tradicional es demasiado lento, demasiado político. Demasiado preocupado por el debido proceso para manejarlos eficazmente. Me está pidiendo que opere fuera de la ley. Le estamos pidiendo que opere más allá de la ley, corrigió Solís. Para manejar amenazas que el sistema legal no puede o no quiere abordar. Colin guardó silencio por un largo momento, procesando las implicaciones. No lo estaban procesando por las muertes de Thomas y Vicky, lo estaban reclutando por ellas. ¿Qué hay de la investigación del Congreso? ¿Las preocupaciones del general Atkins? Kirk sonrió fríamente. El general Atkins se jubilará el próximo mes por problemas de salud. La investigación concluirá que Thomas Delgado fue un lobo solitario que comprometió la seguridad por su propia codicia y mal juicio. Se elogiará su papel en exponerlo. El trágico suicidio de su esposa se verá como la consecuencia natural de su culpa por ayudar sin saberlo a las actividades de espionaje de su amante. Se le verá como otra víctima de la traición de Thomas. Solís se sentó de nuevo, con expresión intensa. Esta oferta viene con protección completa de cualquier consecuencia legal por sus acciones en el caso Delgado. Borrón y cuenta nueva, nueva misión. Recursos ilimitados para proteger los intereses estadounidenses. Colin tomó el documento y lo leyó cuidadosamente. El puesto era todo por lo que había trabajado, poder real, influencia real. La capacidad de eliminar amenazas antes de que pudieran dañar al país al que había servido toda su vida adulta. Hay una condición, añadió Solís. Esta conversación nunca tuvo lugar. Sus métodos en el caso Delgado permanecen clasificados en los niveles más altos. Se lleva este conocimiento a la tumba. Colin firmó el documento sin dudarlo. 2 horas después. Colin estaba en la oficina del general Atkins mientras el hombre se preparaba para limpiar su escritorio. Desobedeció una orden directa. «¿Es usted un traidor?», gritó. Colin permaneció en posición de firmes mientras la voz de Atkins resonaba en la oficina, aunque sabía que todo esto era teatro ahora. Una actuación para cualquier dispositivo de vigilancia que pudiera estar grabando. ¿No tiene nada que decir en su defensa, perdedor?, continuó Atkins, interpretando su papel asignado perfectamente. Las palabras dolían menos de lo que podrían haberlo hecho una semana antes. Vicky estaba muerta, Thomas estaba muerto. Y Colin estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su carrera con recursos ilimitados y completa autonomía. Pedí una llamada. ¿A quién? ¿A su abogado? Es demasiado tarde, gruñó. Colin sacó su teléfono seguro y marcó un número de memoria, la línea directa de Cameron Solís. Unos minutos después, un helicóptero aterrizó fuera del edificio.
A través de la ventana. Colin observó cómo el director Solis emergía de la aeronave y caminaba hacia el edificio con pasos medidos. La puerta de la oficina se abrió y Solis entró con el porte de autoridad absoluta. Miró directamente al general Atkins. Está relevado del servicio, señor. El rostro de Atkins se puso pálido al darse cuenta de que el guión había cambiado. Esta no era la actuación que esperaba. La mujer que estaba en la esquina, la agente Jacqueline Sass de la División de Operaciones Nacionales de la CIA, estaba allí para presenciar la prueba final de Colin. El helicóptero está esperando. Coronel, dijo Solis. Su nueva asignación comienza de inmediato. Colin saludó al general Atkins, que todavía estaba procesando su inesperado despido. Ha sido un honor servir bajo sus órdenes, señor. Mientras Colin caminaba hacia el helicóptero, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este momento. Tomás Delgado había pensado que podía traicionar a su país y escapar de las consecuencias. Vicky había pensado que podía manipular y chantajear para conseguir su libertad. Ambos habían aprendido la misma lección: Colin Richmond nunca perdonaba la traición, y nunca olvidaba. El helicóptero se elevó en el cielo de la tarde, llevando a Colin hacia su nueva vida como el guardián más letal de América contra las amenazas internas. Detrás de él, Fort Braxton se hacía más pequeño, junto con los restos de su antigua vida. A lo lejos, nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, pero Colin solo sentía satisfacción. Había eliminado a sus enemigos, protegido a su país y obtenido un poder más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado previamente. La justicia, había aprendido, no se trataba de perdón o redención. A veces, se trataba simplemente de asegurarse de que aquellos que traicionaban la confianza enfrentaran todas las consecuencias de sus elecciones. Y Colin Richmond se había vuelto muy bueno en repartir consecuencias. La guerra había terminado. Él había ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla. Y nos vemos.